El suave tintineo de mi celular rompió el silencio de una mañana de domingo en nuestro acogedor departamento de Palermo. Estaba acurrucada en el sofá, con una mano apoyada en mi barriga de 7 meses de embarazo y la otra sosteniendo un mate que ya se había enfriado. Era demasiado temprano para mensajes, especialmente de mi colega Laura, pero cuando abrí Instagram y vi su publicación, el corazón me dio un vuelco. Allí, en un carrusel de fotos perfectamente curado, estaba mi baby shower, el que no me habían invitado a celebrar. Mi suegra, Clara Fernández, lo había organizado sin decirme nada. Las imágenes me golpearon como un mazazo. Globos celestes y blancos dispuestos en arcos elegantes, una mesa de postres que parecía sacada de una confitería de Recoleta, mujeres que apenas conocía sosteniendo copas de Malbec y sonriendo a la cámara. Y allí, en el centro de todo, estaba Clara, radiante con un vestido de seda azul, luciendo una sonrisa que normalmente se reserva para la homenajeada. Pero la homenajeada, yo, no estaba en ninguna parte, porque nunca recibí una invitación para mi propia celebración. Antes de seguir, cuéntanos desde dónde nos lees, y si esta historia te toca el corazón, asegúrate de seguirnos, porque mañana tenemos algo muy especial preparado para ti. Me llamo Sofía González López, aunque todos me dicen Sofi. A mis 28 años creía que tenía la vida más o menos resuelta. Trabajo como enfermera pediátrica en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde el ritmo frenético de la ciudad se mezcla con el calor húmedo del verano porteño. Pero siempre he encontrado consuelo en las calles arboladas de Palermo, en el aroma de los jacarandás en flor y en la vista del río desde el planetario. Conocí a mi esposo, Martín, hace 3 años en un asado en la casa de un amigo. Él era el tipo que atraía a todos, el que podía arreglar cualquier cosa y hacer reír a cualquiera en 5 minutos. Trabaja como ingeniero civil en una constructora, tiene manos que construyen cosas increíbles y una sonrisa que me hizo creer en un para siempre. Nos casamos 18 meses después en una ceremonia sencilla en la parroquia de mi barrio, rodeados por mi familia unida de raíces criollas y los parientes más reservados de Martín. La boda fue hermosa, aunque noté, incluso entonces, cómo Clara, la madre de Martín, parecía dirigir cada detalle como si ella fuera la novia. Eligió las flores, sugirió el catering, y de alguna manera, logró sentar a la mayor parte de mi familia en mesas alejadas de la principal, donde ella se ubicó en un lugar destacado. En ese momento, lo atribuí a su deseo de que todo fuera perfecto para su único hijo, pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que fue mi primera pista sobre cómo veía nuestro matrimonio y mi lugar en su mundo cuidadosamente construido. Clara Fernández no era de las que pasan desapercibidas. A sus 54 años, captaba la atención con su cabello castaño perfectamente peinado, su colección de carteras de diseño y su membresía en el exclusivo Club Hípico Argentino, donde pasaba las tardes jugando al tenis o organizando almuerzos benéficos con mujeres que compartían su gusto por joyas caras y competencia sutil. Había enviudado hace 5 años cuando conocí a Martín, y en muchos sentidos, él se había convertido en el centro de su universo. Lo llamaba todas las mañanas a las 7 en punto, aparecía en nuestra casa sin aviso con empanadas que nunca pedimos y tenía opiniones sobre todo, desde nuestra elección de muebles hasta nuestra decisión de adoptar un perro callejero al que llamamos Tango. Cuando Martín y yo anunciamos que esperábamos nuestro primer hijo en enero, la reacción de Clara fue una vorágine de emociones que, de alguna manera, logró ser abrumadora y extrañamente distante. Lloró, abrazó a Martín durante lo que parecieron 10 minutos y luego comenzó a hacer planes, no con nosotros, sino por nosotros. Investigó pediatras sin preguntarnos qué preferíamos, compró una cuna y la hizo entregar en nuestra casa sin consultarnos el estilo, y empezó a referirse al bebé como mi nieto, de una manera que sonaba más a posesión que a vínculo. Pero fue la conversación sobre el baby shower la que debería haberme alertado. Hace 2 meses, cuando entraba en mi segundo trimestre y finalmente me sentía humana tras semanas de náuseas matutinas, Clara me acorraló después de una cena de domingo en su impecable casa de Belgrano. Estaba en su cocina impoluta, con mesadas de mármol y electrodomésticos de última generación, cargando el lavavajillas con movimientos precisos de alguien que había perfeccionado el arte de recibir invitados, cuando se giró hacia mí con esa sonrisa brillante que nunca llegaba del todo a sus ojos. «Sophie, querida», dijo, y debería haber sospechado algo por el tono que usó, ese que suena cálido pero se siente calculado. «He estado pensando en tu baby shower y tengo ideas maravillosas.
Conozco los mejores salones y mis amigas del club están preguntando cuándo lo celebraremos. Pensé que podríamos hacer algo realmente elegante, tal vez a fines de mayo, cuando el clima es ideal para un evento al aire libre. Me sentí conmovida, genuinamente emocionada por lo que parecía su deseo de hacer el día especial. Suena hermoso, Clara. Tendré que hablar con mi mamá y mi hermana para coordinar fechas que funcionen para todos. Mi familia es bastante flexible, pero quiero asegurarme de que puedan estar presentes. La pausa que siguió fue tan breve que casi no la noté, pero había algo en cómo su sonrisa titubeó por una fracción de segundo que me hizo sentir un nudo en el estómago, una inquietud que no pude identificar del todo. Por supuesto, querida, coordinaremos todos los detalles juntas. Pero nunca coordinamos los detalles juntas. En las semanas siguientes, cada vez que mencionaba el baby shower, Clara hacía un gesto despectivo con la mano y decía cosas como: no te preocupes por nada, yo me encargo de todo, o confía en mí, va a ser perfecto. Cuando pregunté por enviar invitaciones a mi familia, me aseguró que tenía la información de todos y que se ocuparía. Cuando mencioné que quería incluir a algunas compañeras de trabajo y amigas de la Facultad de Enfermería, asintió con entusiasmo y prometió agregarlas a la lista. Debería haber sido más insistente, debería haber exigido ver la lista de invitados, o al menos haber pedido detalles específicos sobre cuándo y dónde se celebraría esta fiesta para mi hijo. Pero estaba trabajando turnos extras para ahorrar para la licencia por maternidad, lidiando con el cansancio de estar embarazada, y francamente, agradecida de que alguien más se ocupara de la logística de la organización. Martín estaba trabajando largas horas en un proyecto de construcción importante, y entre el trabajo, preparar el cuarto del bebé y asistir a clases de parto, parecía una bendición tener una cosa menos de qué preocuparme. Las semanas pasaron, y de vez en cuando Clara mencionaba el baby shower de pasada, siempre con las mismas vagas promesas de que todo estaba bajo control. Mi mamá, Elena, me preguntó varias veces por los detalles, queriendo saber cuándo debía reservar la fecha y si necesitaba coordinar algo con las otras abuelas. Cada vez, le dije que Clara se estaba encargando de todo y que le avisaría apenas tuviera más información. Mi hermana, Camila, incluso se ofreció a ayudar con la decoración o la comida, pero le aseguré que no era necesario porque mi suegra había insistido en ocuparse de cada detalle. No fue hasta el miércoles antes de ese domingo fatídico que comencé a sentir una creciente ansiedad sobre toda la situación. Estaba en el trabajo, revisando el cronograma del fin de semana siguiente, cuando me di cuenta de que aún no tenía información concreta sobre mi propio baby shower, ni fecha, ni hora, ni lugar, ni confirmación de la lista de invitados. Durante mi descanso, llamé a Clara desde la cafetería del hospital, rodeada por el sonido familiar de los monitores médicos y conversaciones en voz baja. Clara, perdón que te moleste, pero me di cuenta de que no tengo los detalles del baby shower. Mi familia está preguntando, y me siento mal por no poder darles respuestas. Su risa fue ligera, casi musical, pero había algo en ella que me hizo apretar el pecho. Ay, Sophie, te preocupas demasiado. Está todo absolutamente perfecto. Ya envié todas las invitaciones, reservé un salón precioso en el club y pedí las decoraciones más divinas. Va a ser exactamente lo que te mereces. Qué bueno, Clara, pero ¿cuándo es? Necesito saber para organizarme y para que mi familia pueda planificar. Otra pausa, esta vez más larga. Este domingo a las 14. Quería que fuera una sorpresa, por eso no te di todos los detalles, sé cuánto te gustan las sorpresas. Pero nunca le había dicho que me gustaban las sorpresas. De hecho, soy de las que prefieren saber qué viene, planificar con anticipación, hacer listas y tener toda la información antes de decidir. Sin embargo, reprimí mi incomodidad y me enfoqué en el alivio de tener, por fin, detalles concretos. Domingo a las 14, perfecto. Avisaré a mi familia de inmediato. ¿Debo vestirme elegante? ¿Cuál es el tema? Ponete algo cómodo y lindo, querida, y no te preocupes por tu familia, yo tengo todo manejado. Esa frase, yo tengo todo manejado, debería haberme tranquilizado, pero en cambio me dejó con una sensación persistente de que algo no estaba bien. No podía precisar qué me molestaba, pero cuando colgué y volví a mi turno, me encontré distraída y ansiosa de una manera que no tenía nada que ver con las hormonas del embarazo. Esa noche,
Llamé a mi mamá para darle los detalles, emocionada de poder compartir por fin la información que me había estado pidiendo. Elena González era el tipo de madre que nunca se perdía un evento importante, que llegaba temprano para ayudar a organizar y se quedaba hasta tarde para limpiar, que recordaba los cumpleaños de todos y siempre traía comida casera a las reuniones. Había estado esperando este baby shower casi tanto como yo, viéndolo como una oportunidad para celebrar no solo a su primer nieto, sino también para conocer a más de la familia y amigos de Martín. Domingo a las 14 en el Club Hípico Argentino, le dije, acomodándome en el sofá junto a Martín, que veía un partido de fútbol con un ojo en mi conversación. Clara dijo que mandó las invitaciones, así que ya deberías haber recibido la tuya. El silencio al otro lado de la línea duró más de lo que debería. Hija, no recibí ninguna invitación. ¿Estás segura de que tiene la dirección correcta? Tal vez se perdió en el correo. Una sensación fría se instaló en mi estómago, pero me obligué a mantener la calma. Voy a confirmar con ella mañana. Capaz hubo un error con las direcciones. Te aviso. ¿Y Camila, recibió la suya? No había pensado en chequear con mi hermana. No sé, déjame llamarla. Pero cuando hablé con Camila, la respuesta fue la misma. Ninguna invitación, ninguna mención del baby shower, nada. Mi hermana de 25 años, que siempre era la primera en enterarse de cualquier evento familiar y que había estado preguntando por el shower durante semanas, no había oído nada de Clara Fernández. Esa noche, acostada junto a Martín mientras él dormía plácidamente, miré el techo e intenté darle sentido a lo que estaba pasando. Tal vez Clara había enviado las invitaciones y se habían perdido. Tal vez había un problema con el correo o tenía direcciones desactualizadas. Tal vez planeaba llamar a mi familia directamente en lugar de enviar invitaciones formales. Tenía que haber una explicación razonable para que mi madre y mi hermana, las dos personas que moverían montañas para estar en cualquier celebración relacionada conmigo y mi bebé, no supieran nada del baby shower que se suponía ocurriría en 4 días. Me dije que estaba exagerando, que el embarazo me estaba poniendo paranoica y emocional. Clara había sido nada más que acogedora desde que Martín y yo nos casamos, aunque su entusiasmo a veces se sentía un poco abrumador. Nunca había sido más que amable con mi familia en las pocas interacciones que tuvieron, aunque ahora me daba cuenta de que esas interacciones habían sido sorprendentemente limitadas. En nuestra boda, había sido educada pero distante con mis parientes, pasando la mayor parte del tiempo con sus propios amigos y la familia del padre de Martín. En las reuniones navideñas, siempre era cortés cuando se mencionaba a mi familia, pero nunca parecía particularmente interesada en conocerlos mejor o incluirlos en sus círculos sociales. El jueves pasó en una bruma de trabajo y preocupación. Quise llamar a Clara para aclarar lo de las invitaciones, pero cada vez que tomaba el teléfono, dudaba. ¿Y si estaba haciendo un drama por nada? ¿Y si preguntar me hacía parecer desagradecida o controladora? ¿Y si realmente había un simple error que se resolvería fácilmente? Para el viernes por la tarde, no podía soportar más la incertidumbre. Llamé a Clara desde mi auto en el estacionamiento del hospital, después de terminar mi turno, viendo cómo el sol porteño proyectaba sombras largas sobre el asfalto. Clara, perdón que insista con esto, pero quería confirmar lo de las invitaciones de mi familia. Mi mamá y mi hermana dicen que no recibieron nada, y estoy preocupada de que haya habido un problema con las direcciones. La pausa esta vez fue más larga, cargada de un silencio que hablaba más alto que las palabras. Cuando finalmente respondió, su voz tenía una cualidad diferente, menos cálida, más controlada. Ay, Sophie, perdón, debería haberlo mencionado antes, pero decidí mantener la lista de invitados un poco más íntima esta vez. ¿Sabes cómo es? Con las limitaciones del lugar y el presupuesto. Invité solo a la familia inmediata y a mis amigas más cercanas del club. Seguro que entendés. El mundo pareció detenerse por un momento. Pero Clara, mi madre y mi hermana son familia inmediata. Son mi familia. Claro que sí, querida, pero ¿sabes a qué me refiero? La gente con la que estás más cerca ahora, la nueva familia de Martín. Sus tías van a estar, y todas las mujeres de nuestro círculo social que están emocionadas por conocerte bien. Será mucho más manejable con un grupo más pequeño.
Me sentí como si estuviera ahogándome en una mezcla de confusión y dolor, luchando por entender cómo mi madre y mi hermana habían sido excluidas de una celebración de mi hijo mientras mujeres a las que apenas había visto en reuniones familiares estaban aparentemente en la lista de invitados. Clara, realmente necesito que mi familia esté ahí. Es mi primer bebé, y mi mamá lleva meses esperando esto. ¿No podemos hacer lugar para solo 2 personas más? Otra pausa, y cuando habló de nuevo, su tono había cambiado a algo que sonaba casi condescendiente. Sophie, querida, sé que es tu primera vez organizando algo así, pero confía en mí, yo sé que funciona mejor para este tipo de eventos. Las mujeres que invité son las que realmente importan en nuestra comunidad, las que pueden ofrecer el tipo de apoyo y conexiones que serán valiosas para vos y el bebé. Tu familia es encantadora, por supuesto, pero esto se trata de integrarte en los círculos sociales que beneficiarán tu futuro. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me quedé en el auto, con el teléfono pegado a la oreja, intentando procesar lo que estaba escuchando. Mi familia, las personas que me habían criado y me querían sin condiciones, que habían recibido a Martín con los brazos abiertos y lo trataban como a un hijo, estaban siendo descartadas como si no importaran lo suficiente para asistir al baby shower de mi hijo. Mientras tanto, mujeres que apenas conocía, que nunca habían mostrado interés en conocerme más allá de charlas superficiales en eventos familiares, eran consideradas dignas de celebrar a mi hijo. No puedo tener un baby shower sin mi madre y mi hermana, dije, con la voz temblando de emoción. Son las personas más importantes en mi vida, además de Martín. Si no pueden estar, no quiero que haya baby shower. No seas dramática, Sophie. Vas a ver el domingo que organicé algo absolutamente hermoso. A veces hay que hacer elecciones difíciles con estas cosas, seguro que tu familia lo entenderá. Pero sabía que mi familia no lo entendería, porque yo no lo entendía. ¿Cómo podía alguien planificar una celebración de mi hijo y decidir que las personas que me habían convertido en quien soy no eran dignas de ser incluidas? ¿Cómo podía Clara mirarme a los ojos y decirme que estaba haciendo lo mejor para mí mientras excluía a las personas que me habían amado por más tiempo? Clara, no estoy siendo dramática, estoy siendo clara sobre lo que necesito, o mi familia está incluida, o no asistiré a mi propio baby shower. El silencio que siguió fue glacial, lleno de una tensión que hacía el aire sentirse frágil y peligroso. Cuando finalmente habló, su voz era cortante y definitiva. Esa es tu elección, Sophie. Las invitaciones ya están enviadas, el salón está reservado, y el catering está arreglado. He invertido una cantidad considerable de tiempo y dinero en hacer esto perfecto, y no voy a cambiar los planes a última hora porque decidiste ponerte difícil con la lista de invitados. La llamada terminó con una frialdad que me dejó temblando en el asiento del conductor, mirando la pantalla del celular e intentando entender cómo una conversación sobre mi baby shower se había convertido en lo que sentía como una declaración de guerra. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, viendo a otros empleados del hospital caminar hacia sus autos, gente normal terminando días normales, mientras mi mundo parecía romperse en pedazos. Cuando finalmente manejé a casa, Martín estaba en el garaje, trabajando en su moto, con las manos sucias de grasa y concentrado en algún problema mecánico. Me paré en la puerta, observándolo por un momento, este hombre que amaba, y que estaba a punto de convertirse en el padre de mi hijo, y me di cuenta de que no tenía idea de cómo decirle que su madre había excluido a mi familia entera de celebrar a nuestro bebé. Esa noche, el sueño llegó en fragmentos inquietos, interrumpido por el peso del dolor que me oprimía el pecho como una piedra que no podía tragar. Martín había escuchado mi explicación sobre la llamada con su madre, su rostro pasando por la confusión, incredulidad y finalmente, una especie de frustración resignada que me dijo que no era la primera vez que Clara había generado un drama familiar. Me abrazó mientras lloraba, acariciándome el pelo y prometiendo hablar con su madre por la mañana, pero ni siquiera su consuelo pudo calmar las preguntas que giraban en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo había estado Clara planeando esta exclusión deliberada? ¿Alguna vez había tenido la intención de incluir a mi familia, o sus promesas habían sido mentiras desde el principio? Para el sábado por la mañana, había tomado una decisión que me sorprendió hasta a mí misma. No iba a quedarme en casa sintiéndome lástima por mí misma, mientras Clara Fernández celebraba mi embarazo con extrañas. Iba a descubrir exactamente qué estaba pasando y por qué. La parte investigadora de mi naturaleza, la misma que me hacía buena enfermera,
se activó con una claridad que cortó la niebla emocional de dolor y confusión. Empecé con lo que sabía con certeza y comencé a construir una imagen de lo que sospechaba, pero aún no podía probar. La primera llamada fue a Laura, mi colega, cuya publicación en Instagram había revelado la existencia del shower. Laura trabajaba en la UTI pediátrica conmigo y siempre había sido amigable, aunque no éramos especialmente cercanas fuera del trabajo. Cuando contestó el teléfono, su voz tenía ese tono culpable de alguien que se da cuenta de que podría haber entrado en un drama familiar sin querer. Sophie, espero que no te moleste que haya subido esas fotos. Clara dijo que estaba todo bien compartirlas, y todo se veía tan lindo. Debes estar re emocionada por mañana. La manera casual en que mencionó mañana me hizo un nudo en el estómago. Laura, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cómo te invitaron al shower? Me alegra que estés incluida, pero quiero saber cómo Clara tuvo tu contacto. Hubo una pausa, y casi podía escuchar cómo los engranajes mentales de Laura giraban mientras procesaba lo extraño de mi pregunta. No me contactó directa. Julia López me invitó. ¿Conoces a Julia, no? Es amiga de Clara del club. Julia dijo que Clara mencionó que éramos compañeras de trabajo y preguntó si quería venir a celebrar. Pensé que era súper dulce que quisiera incluir a gente de tu vida laboral. Julia López. Archivé ese nombre junto con la creciente certeza de que Clara había estado haciendo contactos detrás de escena para crear su lista de invitados ideal. ¿Julia mencionó algo sobre mi familia? ¿Mi mamá o mi hermana? No, no mencionó nada de eso. ¿Está todo bien, Sofía? ¿Te noto preocupada? Forcé un tono ligero que no sentía. Todo bien, solo estoy ordenando detalles. Gracias por contarme. Después de colgar, me senté en la cocina, mirando la lista que estaba armando. Clara se había tomado el trabajo de rastrear a personas de mi trabajo a través de conocidos mutuos, pero no había extendido la misma cortesía a mi familia inmediata. Esto no era un descuido o una restricción de presupuesto. Esto era intencional. Mi siguiente llamada fue al hermano de Martín, Lucas, que vivía a 1 hora de distancia, en La Plata, pero generalmente venía a las reuniones familiares. Lucas era menor que Martín por 3 años, casado con una mujer llamada Daniela, que nunca se había mostrado muy cálida conmigo, pero siempre era educada de manera superficial, manteniendo interacciones agradables pero no profundas. Si alguien sabría sobre los verdaderos sentimientos de Clara respecto a mi familia, era Lucas, que siempre había sido su confidente y el hijo que nunca cuestionaba sus decisiones. Lucas, soy Sophie. Espero no molestarte, pero quería preguntarte sobre el baby shower de mañana. ¿Van a estar vos y Daniela? Su respuesta llegó demasiado rápido, con el tono de alguien que había anticipado la conversación. Sí, vamos a estar. Mamá lleva semanas planeando esto, está reentusiasmada. Quería que sea algo especial para vos. ¡Qué lindo! ¿Conoces a muchos de los otros invitados? Solo me estoy preparando para conocer gente nueva. La facilidad con la que desglosó la lista de invitados confirmó lo que ya sospechaba. Y, ¿sabes? La mayoría son amigos de mamá del club y algunos parientes de papá que todavía no conoces. La tía Graciela viene de Rosario, y creo que también estarán algunas de las del grupo de tenis de mamá. Te van a encantar. Todos los invitados eran de la familia de Martín o del círculo social de Clara. ¿Y mi familia? Clara mencionó si mi mamá o mi hermana podrían venir. El silencio que siguió estaba cargado de una incomodidad que confirmaba mis peores sospechas. No estoy seguro de eso, Sophie. Tendrías que preguntarle a mamá por la lista final de invitados. Pero podía escuchar en su voz la neutralidad cuidadosa de alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando pero no quería ser quien lo dijera en voz alta. Lucas sabía que mi familia no estaba invitada. Probablemente sabía por qué no lo estaban y estaba optando por seguirle el juego en lugar de cuestionar las decisiones de su madre. Después de esa conversación, llamé a mi mamá y le pedí que nos encontráramos para almorzar. Elena González Ramírez había criado a sus 2 hijas mayormente sola después de que mi padre, Roberto, trabajara largas horas en su taller mecánica para llegar a fin de mes. Tenía la clase de comprensión intuitiva de las personas que viene de años de observar, escuchar y leer entre líneas de lo que la gente realmente decía versus lo que quería decir.
Si alguien podía ayudarme a entender el comportamiento de Clara, era mi madre. Nos encontramos en La Querencia, un pequeño restaurante familiar en el centro del barrio que servía comida criolla que me transportaba a los domingos de mi infancia. Mi mamá ya estaba sentada cuando llegué, con su cabello canoso recogido en el rodete pulcro que usaba para su trabajo como asistente en una escuela primaria. Me miró a la cara y supo al instante que algo estaba muy mal. «Hija, ¿qué pasó?». Le conté todo. Las llamadas, la exclusión, la certeza de que Clara había construido una celebración alrededor de mi embarazo mientras mantenía a mi familia deliberadamente afuera. Mi madre escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más seria con cada detalle que compartía. Cuando terminé, tomó mis manos sobre la mesa. «Sophie, necesito decirte algo, y quiero que me prometas escuchar todo antes de reaccionar». La seriedad en su voz hizo que mi pecho se tensara. «¿Qué es, mamá?». No es la primera vez que Clara intenta excluirnos de las cosas. ¿Recordás cuando vos y Martín se comprometieron y ella quiso organizar una fiesta? Me llamó unas 2 semanas después del anuncio. Dijo que estaba pensando en hacer una pequeña celebración y quería coordinar fechas conmigo. Pero la forma en que hablaba, estaba claro que en realidad quería saber qué planeábamos nosotros para asegurarse de que su evento fuera primero. Miré a mi madre, mientras piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía comenzaban a encajar. «¿Qué le dijiste?». Le dije que aún no habíamos planeado nada, pero que nos encantaría celebrar con lo que ella quisiera organizar. Entonces me preguntó por nuestra lista de invitados, a quién querríamos invitar de nuestro lado de la familia. Le di números y teléfonos de tus primos, de tu tía Laura, de los hermanos de tu papá. Ella lo anotó todo y prometió incluir a todos. Nunca los llamó. El recuerdo volvió de golpe. Había estado decepcionada porque mi familia extendida no pudo asistir a la fiesta de compromiso, pero Clara había explicado que el lugar tenía espacio limitado y que quería mantener las cosas simples. Había aceptado su explicación porque confiaba en ella, porque quería creer que mi suegra tenía mi interés en el corazón. «¿Por qué no me lo contaste antes?». La expresión de mi madre mezclaba tristeza y enojo protector. «Porque estabas tan feliz, hija. Querías a Martín y querías creer que su familia te quería a vos también. No quería sembrar dudas por un solo incidente». Pensé que tal vez estaba exagerando, leyendo demasiado en una llamada, o en situaciones sociales. Pero ahora no creo que estaba exagerando. Creo que Clara Fernández ha estado manejando tu relación con tu familia desde el principio, y lo ha hecho de manera tan sutil que ni siquiera lo notaste hasta ahora. El peso de esa revelación se asentó sobre mí como una manta pesada. ¿Cuántas veces más había Clara orquestado situaciones para minimizar la presencia de mi familia? ¿Cuántas decisiones sobre listas de invitados, celebraciones y reuniones familiares habían sido moldeadas por su deseo de posicionarse a ella y a su círculo social en el centro de mi vida? «Mamá, ¿qué debo hacer?». «El shower es mañana, y todos los que Clara invitó esperan que yo esté ahí. Pero no puedo participar de una celebración de mi bebé sabiendo que vos y Camila fueron excluidas a propósito». Elena Ramírez tenía la fuerza que viene de años de tomar decisiones difíciles con recursos limitados y responsabilidad total absoluta. Me miró con la mirada firme de una mujer que nunca había retrocedido ante una pelea cuando sus hijos estaban en juego. «No vas a ir a ese baby shower, Sofía. No como Clara lo planeó. Pero eso no significa que no podamos celebrar a este bebé de nuestra manera». «¿Qué querés decir?». «Quiero decir que es hora de que tu suegra aprenda que excluir a la familia Ramírez de la celebración de nuestro primer nieto fue el mayor error que pudo haber cometido. Vamos a mostrarle exactamente qué es lo que ella decidió dejar fuera». El plan que mi madre bosquejó durante el almuerzo fue tanto simple como brillante. Mientras el shower cuidadosamente curado de Clara se llevaba a cabo en el club, nosotros organizaríamos nuestra propia celebración. No como competencia o venganza, sino como una demostración de lo que Clara había rechazado cuando decidió que mi familia no valía la pena incluir. Mi madre coordinaría con Camila para invitar a nuestra familia extendida, los primos, tías y amigos de la familia que habían sido parte de cada hito importante en mi vida. Traerían comida casera en lugar de aperitivos de catering, recetas familiares transmitidas por generaciones en lugar de bandejas genéricas de fiesta.
Traerían regalos elegidos con amor y conocimiento personal en lugar de artículos seleccionados de un registro caro. Pero, Sofía, dijo mi madre, apretándome las manos con más fuerza. Esto no es solo sobre hacer una fiesta. Se trata de mostrarle a Clara, a Martín y a cualquiera que necesite ver lo que vos venís de gente que sabe cómo amar sin condiciones. Vamos a celebrar a este bebé de la manera en que celebramos todo lo importante en nuestra familia, con corazones abiertos, puertas abiertas y lugar en la mesa para cualquiera que quiera compartir nuestra alegría. Esa tarde llamé a Camila y le expliqué la situación. La reacción de mi hermana fue inmediata y feroz. Camila siempre había sido la más confrontacional de las dos, la que decía lo que pensaba sin preocuparse por herir sentimientos o generar incomodidad. Cuando escuchó lo que Clara había hecho, su enojo fue rápido y protector, del tipo que solo surge del amor entre hermanos. ¿Hizo qué, Sophie? Esa mujer ha estado jugando con nuestra familia desde el primer día, y estoy cansada de fingir que son malentendidos inocentes. ¿Te acordás en tu boda cuando nos sentó en esa mesa en un rincón, prácticamente en la cocina? ¿Te acordás cómo te presentó a sus amigas como la esposa de Martín, en lugar de usar tu nombre? Esto lleva años gestándose. Lo sé, pero no quería creer que era intencional. Pensé que tal vez era solo particular con las situaciones sociales o que yo estaba siendo demasiado sensible. No estaba siendo sensible, estaba siendo esperanzada. Hay una diferencia. Pero ahora es hora de dejar de justificar a alguien que claramente no te respeta a vos ni a nuestra familia. Las habilidades organizativas de Camila se pusieron en marcha de inmediato. Ella se encargaría de coordinar con nuestra familia extendida, asegurándose de que la comida estuviera cubierta y arreglando que nuestro primo Juan trajera su guitarra para la música. Contactaría a mis amigas de la Facultad de Enfermería, las mujeres que me habían apoyado durante noches largas de estudio y prácticas clínicas difíciles, que me conocían lo suficiente para entender la importancia de este momento. Se aseguraría de que nuestra celebración reflejara quién era yo realmente, en lugar de quien Clara Fernández pensaba que debía convertirme. Y Sophie, agregó Camila antes de colgar, vamos a documentar todo. Cada momento, cada persona, cada plato, cada risa. Porque cuando esto termine, Martín necesita ver exactamente qué eligió su madre excluir de la vida de su hijo. Esa noche, senté a Martín para una de las conversaciones más difíciles de nuestro matrimonio. Había pasado el día en una obra, instalando sistemas eléctricos en un nuevo edificio de oficinas, y llegó a casa cansado y cubierto de polvo. En circunstancias normales, lo habría dejado ducharse y comer antes de mencionar un drama familiar, pero estas no eran circunstancias normales. Su madre había provocado una crisis que no podía esperar un momento oportuno. Martín, necesito decirte que no voy al baby shower mañana. Levantó la vista mientras se desataba los borcegos, con confusión y preocupación en el rostro. ¿Cómo que no vas? Es tu celebración. Mamá lleva semanas organizándolo. Tu madre lleva semanas organizándolo, pero lo organizó sin mi familia. Mi madre y mi hermana no fueron invitadas, Martín. Deliberadamente. Cuando le pregunté, me dijo que no importaban lo suficiente para incluirlas. Observé su rostro mientras procesaba la información, vi el momento en que la confusión se transformó en comprensión, y luego en una frustración resignada que me indicaba que había lidiado con el comportamiento controlador de su madre antes. Se sentó pesadamente en el sofá junto a mí, aún con su ropa de trabajo, y se pasó las manos por el pelo. Sophie, estoy seguro de que hay una explicación. Tal vez pensó que tu familia no se sentiría cómoda en el club o que quería mantener la lista de invitados manejable. Martín, ella rastreó a mis compañeras de trabajo a través de contactos para invitarlas, pero no podía hacer lugar para mi madre y mi hermana. Esto no es sobre espacio ni comodidad, es sobre control. ¿Qué querés que haga? La fiesta es mañana, todo está arreglado. Quiero que entiendas que tu madre cruzó una línea y quiero que elijas si vas a apoyar su decisión o a apoyar a tu esposa y tu hijo. El silencio que siguió estaba cargado con el peso de la lealtad familiar y el compromiso matrimonial tirando en direcciones opuestas. Martín siempre había estado atrapado entre las expectativas de su madre y sus propios deseos, pero esta era la primera vez que el conflicto era tan claro e inevitable. ¿Qué vas a hacer entonces? Mi familia está organizando su propia celebración en la casa de mi mamá,
con las personas que realmente han sido parte de mi vida y quieren celebrar a este bebé por amor, no por obligación social. Sos bienvenido a unirte, o podés ir al evento de tu madre. Pero necesito que entiendas que esto no es solo sobre una fiesta, es sobre respeto, inclusión y qué tipo de familia queremos ser. Martín estuvo callado por un largo rato, mirando sus manos mientras sopesaba sus opciones. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero decidida. Voy a hablar con mamá esta noche. Intentaré explicarle por qué esto te hirió y ver si hay una manera de arreglarlo. Martín, es demasiado tarde para arreglarlo, el daño está hecho, la pregunta ahora es qué pasa después. Asintió lentamente, y pude ver que empezaba a entender que este momento era más grande que un baby shower. Era sobre límites, prioridades y el tipo de matrimonio que íbamos a tener, si Clara Fernández seguiría orquestando nuestra vida familiar desde la sombra, o si Martín y yo empezaríamos a tomar decisiones juntos como socios iguales. Tarde en la noche, después de que Martín se fue a dormir, llamé a mi papá. Roberto Pérez no era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, la gente escuchaba. Tenía una autoridad tranquila que venía de décadas de trabajo duro y un carácter consistente. Había estado mayormente callado durante las discusiones sobre el comportamiento de Clara, pero sabía que había estado observando y escuchando, formando sus propias opiniones sobre la nueva familia de su hija. Papá, quería que sepas qué pasa mañana con el shower, y por qué no voy a estar en la celebración de Clara. Ya lo sé, hija. Tu madre me contó, y quiero que sepas que lo que esa mujer hizo con vos y con nuestra familia no está bien. Pero también quiero que sepas que lo vamos a manejar de la manera correcta, con dignidad y amor. ¿Qué querés decir? Quiero decir que vamos a mostrarle a la familia de Martín que se perdieron cuando decidieron que no éramos lo suficientemente buenos para su fiesta. Vamos a darle la bienvenida a este niño a nuestra familia como siempre lo hemos hecho, con los brazos abiertos y el corazón lleno, y si su madre tiene algún problema con eso, que venga a hablar conmigo. La fuerza tranquila en la voz de mi padre me llenó de una confianza que no había sentido desde que comenzó esta situación. Roberto Pérez nunca había sido de los que buscan pelea, pero tampoco nunca se había echado atrás en una, especialmente cuando su familia estaba en juego. Saber que apoyaba mi decisión de no asistir al shower de Clara y en cambio celebrar con mi familia me dio el valor para enfrentar cualquier consecuencia que pudiera venir. El domingo amaneció claro y luminoso, el tipo de día perfecto porteño que hace que entiendas por qué la gente se enamora de Buenos Aires a pesar del tráfico y la humedad. Me desperté con una mezcla de tristeza y entusiasmo, duelo por la celebración que podría haber sido y emoción por la que estaba a punto de ocurrir. Martín ya no estaba cuando me levanté, habiendo salido temprano para ayudar a su madre con los últimos detalles del evento del club. Me había dado un beso y prometido, asegurándome que intentaría suavizar las cosas con Clara, pero ambos sabíamos que ese barco ya había zarpado. Para el mediodía, la casa de mi madre se había transformado en una celebración que se sentía como hogar de maneras en que el evento del club hípico nunca podría haberlo hecho. Las paredes de adobe pintadas de amarillo cálido estaban decoradas con guirnaldas y tonos pastel, y la mesa del comedor rebosaba de empanadas caseras, milanesas, salsa criolla y dulce de leche, preparados con recetas que habían estado en nuestra familia por generaciones. El aroma del flan de mi tía Laura llenaba la cocina, mezclándose con el olor de los choris asados y la comida típica que nutre tanto el cuerpo como el alma. A medida que llegaban familiares y amigos, cada persona traía consigo un pedazo de mi historia y una promesa para el futuro de mi hijo. Mi prima Ana, que me había ayudado con los deberes de matemática en la secundaria y me había acompañado a mi primera entrevista de trabajo, llegó con una manta tejida a mano que le había tomado meses completar. Mi madrina Carmen trajo una pulsera de plata que había pertenecido a mi abuela, cuidadosamente limpia y lustrada para el nuevo miembro de nuestra familia. La compañera de facultad de Camila, Lucía, que nunca se había perdido un cumpleaños o evento importante en 5 años de amistad, vino con un álbum de fotos que documentaba nuestra relación, con espacios vacíos para nuevos recuerdos con el bebé. Los regalos eran personales y significativos de una manera que los artículos caros de un registro nunca podrían ser. Cada uno venía con una historia, un recuerdo, una conexión que se extendía hacia atrás a través de años de experiencias compartidas y hacia adelante en esperanzas para el futuro. Esto no era solo un baby shower, era una demostración de comunidad,
del tipo de sistema de apoyo que el dinero no puede comprar y el estatus social no puede replicar. Mientras estaba sentada rodeada de las personas que me habían moldeado en la mujer que estaba convirtiéndome, me di cuenta de que Clara Fernández había cometido un error catastrófico al excluir a mi familia de su evento cuidadosamente orquestado. Sin quererlo, había revelado la profundidad del amor y el apoyo que estaba eligiendo rechazar. Había mostrado a Martín y a cualquiera que prestara atención qué opinaba desechable en la vida de su esposa, y al hacerlo, había unido a nuestra familia de una manera que tal vez nunca habría sucedido de otra forma, dándonos un propósito común y una comprensión compartida de lo que significábamos unos para otros. La tarde se desenvolvió con la alegría fácil que viene de una celebración auténtica. Se compartieron historias sobre bebés y maternidad, se ofrecieron consejos con humor y sabiduría, y se hicieron planes para la red de apoyo que rodearía a este niño desde su nacimiento. Mi padre, que rara vez hablaba en reuniones familiares, se levantó durante la apertura de regalos para hacer un brindis que trajo lágrimas a los ojos de todos. Por mi hija Sofía, que va a ser el tipo de madre que enseña a sus hijos que la familia no se trata de sangre, dinero o posición social. La familia se trata de estar presente, de elegir el amor incluso cuando es difícil, de crear espacio en la mesa para cualquiera que necesite un lugar donde pertenecer. Este bebé tiene suerte de tenerla como madre y a todos nosotros como familia. Mientras hablaba, sentí mi celular vibrar con mensajes de texto, pero los ignoré, eligiendo permanecer presente en este momento de celebración genuina. No fue hasta horas después, cuando el último invitado se había ido y estábamos limpiando los restos de nuestra alegre tarde, que finalmente revisé los mensajes. Lo que encontré allí cambiaría todo sobre cómo terminaba esta historia y lo que significaba para el futuro de mi familia. Los mensajes en mi celular pintaban un cuadro de caos que hizo que mi estómago se hundiera, aunque una parte de mí se sentía vindicada por lo que estaba ocurriendo. El primer texto era de Laura, enviado a las 15:30 de esa tarde. Sophie, ¿dónde estás? Clara sigue preguntando cuándo llegas y está muy estresada. ¿Está todo bien? El siguiente mensaje era de Martín, a las 16:15. Mamá está furiosa porque no estás acá. Les está diciendo a todos que tuviste una emergencia familiar. Por favor, llámame. Pero fue el mensaje de Julia López, la amiga de Clara del club que aparentemente había sido clave en organizar la lista de invitados, el que reveló cuán mal estaba colapsando el evento cuidadosamente orquestado de Clara. Querida, espero que estés mejor. Clara mencionó que estabas enferma, pero varios invitados están preguntando por tu familia. La señora López de la esquina vino buscando el shower y parecía confundida cuando le dijimos que tu madre no estaba invitada. Dijo que había hablado con tu hermana sobre traer un regalo. Creo que puede haber habido un malentendido con los arreglos de los invitados. La señora López, mi vecina mayor que vivía a 3 casas de distancia y que me había estado trayendo sopa casera durante todo mi embarazo, que me había visto crecer y conocía a mi familia desde hace más de 15 años. La mujer que notaba todo lo que pasaba en nuestra calle y tenía opiniones sobre todo. Si la señora López había ido al shower de Clara buscando a mi familia, significaba que la noticia sobre la exclusión deliberada se estaba extendiendo por nuestro barrio, y Clara estaba teniendo que explicar por qué la madre y la hermana de la homenajeada no estaban presentes en su propia celebración familiar. El mensaje final era de Lucas, enviado apenas 20 minutos atrás. Sophie, tenés que llamar a Martín. Mamá está teniendo un colapso. Se encerró en el baño del club y no quiere salir. Los invitados no saben qué hacer. Miré la pantalla del celular, sintiendo una mezcla compleja de emociones que no podía desenredar del todo. Una parte de mí sentía lástima por Clara, imaginando su humillación mientras su evento social perfecto se desmoronaba a su alrededor. Pero una parte más grande de mí sentía algo que podría haber sido justicia, el reconocimiento de que las acciones tienen consecuencias y que Clara finalmente estaba enfrentando los resultados de su crueldad calculada. Mi madre apareció a mi lado, notando mi expresión mientras leía los mensajes. ¿Qué pasa, hija? Le pasé el celular sin decir palabra, observando cómo su rostro cambiaba mientras absorbía los detalles de la crisis de Clara. Cuando terminó de leer, me miró con la resolución firme que había llevado a nuestra familia a través de cada situación difícil que habíamos enfrentado. Ella se lo buscó, Sofía. Eligió excluirnos,
y ahora está lidiando con la vergüenza social de que la gente se dé cuenta de lo que hizo. No es tu responsabilidad arreglarlo. Pero Martín está en medio de esto. Él no eligió nada de esto. Martín es un hombre adulto que ha tenido años para ver cómo su madre me trata a mí y a mi familia. Si finalmente está siendo obligado a enfrentar ese comportamiento, quizás eso es exactamente lo que necesitaba pasar. Antes de que pudiera responder, mi celular sonó. El nombre de Martín apareció en la pantalla, y podía escuchar el estrés en su voz antes de que siquiera hablara. Sophie, ¿dónde estás? Mamá está cayendo totalmente apartada. Dice que arruinaste el shower a propósito y que tu familia orquestó una especie de campaña de sabotaje contra ella. Estoy en la casa de mi mamá, celebrando a nuestro bebé con la gente que realmente quiso estar aquí. ¿Qué clase de sabotaje está diciendo? Parece que la señora López se presentó en el club preguntando por tu mamá y tu hermana. Cuando se enteró que no estaban invitadas, empezó a preguntarles a otros invitados por qué tu familia fue excluida de tu propio baby shower. Luego, algunas de tus compañeras de trabajo comenzaron a hacer las mismas preguntas, y mamá no pudo explicar por qué las había contactado a ellas para invitarlas, pero no incluyó a tu familia inmediata. Podía imaginar la escena perfectamente, la señora López, con su manera directa y sin tolerancia para tonterías sociales, haciendo preguntas incómodas que Clara no podía responder sin revelar sus verdaderas motivaciones. Los invitados del club, probablemente educados pero cada vez más desconcertados sobre por qué se estaba realizando un baby shower sin la mujer embarazada ni su familia presente. Clara, atrapada en su propia red de mentiras y manipulación social, finalmente obligada a enfrentar las consecuencias de sus acciones frente a las personas que había intentado impresionar. Martín, tu madre creó esta situación cuando decidió excluir a mi familia. No soy responsable de que otros encontraran su comportamiento chocante. Pero podrías haber estado ahí. Podrías haber evitado todo este drama simplemente presentándote. Las palabras me golpearon como una bofetada, y sentí mi furia protectora encenderse con una intensidad que me sorprendió. ¿Podría haber evitado el drama participando en mi propia humillación? Sentándome en silencio mientras tu madre le demostraba a una sala llena de gente que considera mi familia desechable. Hubo silencio al otro lado de la línea, y podía escuchar voces apagadas de fondo, gente hablando en tonos urgentes que acompañan los desastres sociales. Cuando Martín habló de nuevo, su voz era más tranquila, menos acusatoria. Sophie, estoy tratando de entender tu perspectiva, pero también estoy viendo a mi madre tener lo que parece un ataque de pánico porque su evento se está desmoronando. ¿No podés venir y ayudar a calmar las cosas por el bien del bebé? ¿Por el bien del bebé, Martín? Esto es exactamente por el bien del bebé. Se trata de qué tipo de familia vamos a ser, y cómo vamos a manejar a las personas que intentan controlarnos y manipularnos. Tu madre necesita aprender que hay consecuencias por tratar mal a la gente, incluso si esas personas son miembros de la familia. Entonces, ¿solo vas a dejarla sufrir porque estás enojada? La pregunta revelaba tanto sobre cómo Martín veía este conflicto, su suposición automática de que Clara era la víctima en una situación que ella había creado completamente. Me mostró cuán profunda era su condicionamiento, cuán completamente había sido entrenado para priorizar los sentimientos de su madre por encima de la justicia básica o el respeto por los demás. Martín, no estoy dejando que nadie sufra. Estoy negándome a rescatar a alguien de las consecuencias naturales de sus propias elecciones. Hay una diferencia. Después de colgar, me senté en la sala de mi madre, rodeada de los restos de nuestra celebración, sintiendo el peso de lo que estaba ocurriendo y lo que significaba para mi matrimonio. Los regalos para el bebé aún estaban dispuestos en la mesa de centro, cada uno representando amor, apoyo y entusiasmo genuino por la nueva vida que estaba gestando. El contraste entre esta alegría auténtica y la crisis manufacturada que ocurría en el club no podía ser más marcado. Camila, que había estado limpiando platos en la cocina, salió con 2 tazas de mate y la expresión decidida que significaba que había estado pensando mientras trabajaba. Sophie, necesito decirte algo y quiero que prometas no enojarte conmigo. ¿Qué hiciste? Puede que haya investigado un poco a Clara Fernández y sus actividades sociales, y puede que haya descubierto algunas cosas que explican por qué estaba tan decidida a controlar tu baby shower. Mi hermana siempre había sido la de la familia que no podía dejar las cosas quietas, que pinchaba los problemas hasta entenderlos completamente. En la secundaria,
había sido quien descubrió que nuestro profesor de química estaba dando trato preferencial a estudiantes cuyos padres hacían donaciones a la escuela. En la universidad, había sido quien destapó que la presidenta de su agrupación estudiantil estaba desviando fondos de una recaudación benéfica. Su instinto para investigar le había servido bien en su carrera como trabajadora social, pero a veces la llevaba a territorios que otras personas preferían dejar inexplorados. Camila, ¿qué clase de investigación? Del tipo que incluye buceos profundos en redes sociales y charlas con gente que conoce a gente que conoce a Clara. ¿Sabías que lleva meses diciéndoles a sus amigas del club que venís de un entorno complicado y que ella ha estado trabajando duro para ayudarte a encajar en su círculo social? Las palabras cayeron como golpes físicos, confirmando sospechas que ni siquiera había terminado de formular. ¿Qué querés decir con entorno complicado? Según la hija de Julia López, que fue al colegio conmigo y todavía está en contacto, Clara ha estado posicionándose como una especie de figura salvadora que rescató a Martín de una familia criolla pobre, y ahora está intentando, con gracia, elevar a su esposa a un nivel social aceptable. El racismo subyacente en el comportamiento de Clara siempre había sido lo suficientemente sutil como para cuestionarme si lo estaba imaginando, si estaba siendo demasiado sensible o leyendo demasiado en comentarios inocentes y dinámicas sociales. Pero escucharlo expuesto tan claramente, entender que había estado trabajando activamente para separarme de mi identidad cultural y conexiones familiares, hizo que todo encajara con una claridad devastadora. Ha estado diciendo que nuestra familia es pobre y que está intentando ayudarme. Peor que eso, ha estado diciendo que tu familia es problemática y que está intentando proteger a Martín y al bebé de influencias negativas. Se ha pintado a sí misma como la víctima de una situación familiar difícil que está manejando con gracia y paciencia. Sentí mis manos temblar mientras la magnitud de la manipulación de Clara se hacía evidente. Hay más, continuó Camila, con voz suave pero decidida. La hija de Julia dijo que Clara ha estado haciendo preguntas sobre el trabajo de papá, sobre si tiene problemas legales o cuestiones con el alcohol, sobre si vos o yo tuvimos algún problema en la adolescencia. Ha estado buscando munición para justificar excluirnos de la vida de Martín. La violación se sentía completa y absoluta. Clara no solo había excluido a mi familia de eventos sociales. Había estado investigándolos, buscando formas de desacreditarnos, construyendo un caso para por qué éramos influencias inadecuadas para su hijo y su nieto. El baby shower no era un incidente aislado de grosería, era parte de una campaña a largo plazo para marginar a mi familia y establecerse como la influencia principal en la vida de mi hijo. ¿Martín sabe algo de esto? No creo, pero Sophie, algunos de la familia extendida de Martín definitivamente sí. La Daniela, la esposa de Lucas, estaba en la fiesta de cumpleaños de la hija de Julia el mes pasado y no contradijo cuando Clara hablaba sobre tu situación. Solo se quedó ahí sentada, asintiendo mientras Clara explicaba lo difícil que era navegar las dinámicas familiares cuando había expectativas culturales tan diferentes. La traición se sentía en capas y compleja, involucrando no solo a Clara, sino a otros miembros de la familia de Martín que aparentemente habían estado cómodos escuchando comentarios despectivos sobre mi origen sin mencionarlo nunca a Martín, ni defender el carácter de mi familia. Pensé en todas las reuniones familiares donde me había sentido ligeramente desbalanceada, donde las conversaciones parecían detenerse cuando entraba en una habitación, donde había atribuido la incomodidad a ajustes normales de una nueva familia en lugar de reconocerlo como evidencia de discusiones en curso sobre mi idoneidad como esposa de Martín. Mi madre, que había estado escuchando esta conversación con la furia controlada que viene de años de lidiar con la discriminación, finalmente habló. Hija, esta mujer ha estado librando una guerra contra nuestra familia desde el día que te comprometiste. La pregunta ahora es ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer? Es la madre de Martín. Va a ser la abuela de mi hijo. No puedo simplemente cortarla de nuestras vidas. No podés cortarla, pero sí podés dejar de permitir que controle la narrativa sobre quiénes somos y qué significamos para esta familia. Podés empezar a exigirle a Martín que vea lo que realmente está pasando y que elija dónde está su lealtad. Antes de que pudiera responder, hubo un golpe en la puerta principal. A través de la ventana, podía ver la camioneta de Martín en el driveway, y mi corazón comenzó a latir con una mezcla de ansiedad y determinación. Esta conversación llevaba meses, tal vez años, gestándose,
Y finalmente era hora de tenerla abierta y completamente. Martín entró en la casa de mi madre con aire de un hombre que había pasado el día manejando una crisis. Su pelo normalmente ordenado estaba desaliñado, su camisa arrugada, y su rostro reflejaba el agotamiento de alguien que había estado intentando resolver un problema insoluble. Saludó cortésmente a mi madre y a mi hermana, pero su atención estaba completamente enfocada en mí. Sophie, necesitamos hablar, en privado. Cualquier cosa que tengas que decirme, podés decirla delante de mi familia. Van a ser parte de la vida de este niño, le guste o no a tu madre. Miró alrededor de la sala, observando los regalos para el bebé y las decoraciones, la evidencia de la celebración que había sucedido mientras el evento de su madre se desmoronaba. Cuando habló, su voz reflejaba una fatiga que me hacía preguntarme cuánto tiempo había estado manejando conflictos entre su madre y otras personas en su vida. Mamá quiere disculparse. Se da cuenta de que se equivocó con la lista de invitados y quiere compensarlo. Está hablando de hacer otro shower, uno más grande que incluya a todos. Martín, tu madre no quiere disculparse, quiere controlar el daño de un desastre social que reveló sus verdaderos sentimientos sobre mi familia. Hay una diferencia. Está avergonzada y molesta. Lleva semanas planeando esta fiesta y realmente pensó que estaba haciendo algo lindo para vos. Lindo al excluir a mi madre y a mi hermana, al decirles a sus amigas del club que mi familia tiene un entorno complicado y que ella está protegiéndote de nuestras influencias negativas. El color se desvaneció del rostro de Martín, y supe que la investigación de Camila había destapado cosas que él nunca había oído. Miró entre mi hermana y yo, con confusión y una comprensión Downing luchando en su expresión. ¿De qué estás hablando? Camila avanzó con la furia protectora que siempre la hacía defender a las personas que amaba. Tu madre ha estado diciendo que la familia de Sofía es problemática y que ha estado trabajando para ayudarla a encajar con gente de una mejor clase. Ha estado posicionándose como una especie de salvadora que te rescató de una familia criolla pobre. Martín se sentó pesadamente en el sofá de mi madre, con la cabeza en las manos. Cuando levantó la vista, su expresión era una mezcla de shock y algo que podría haber sido reconocimiento, como si fragmentos de un rompecabezas que no sabía existía finalmente empezaran a encajar. Nunca me dijo nada de eso, lo juro, Sofía. No tenía idea de que estaba hablando de tu familia de esa manera. Pero sabías que no nos respetaba. Sabías que siempre encontraba razones para excluirnos de eventos familiares y reuniones sociales. Sabías que me trataba como un proyecto en lugar de como tu esposa. Pensé que era solo particular con las situaciones sociales. Pensé que tal vez estaba esforzándose demasiado por hacer todo perfecto. Mi madre, que había estado callada durante este intercambio, finalmente habló con la autoridad que exigía atención. Martín, tu madre ha estado trabajando sistemáticamente intentando separar a Sofía de nuestra familia y nuestra cultura desde el día que se comprometieron. El baby shower fue solo el ejemplo más evidente de un comportamiento que lleva años gestándose. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué quieren que haga? Es mi madre. No puedo simplemente cortarla de mi vida. Nadie te está pidiendo que la cortes, respondí, sintiendo una claridad que no había experimentado desde que comenzó este conflicto. Pero sí te estoy pidiendo que establezcas límites. Que le dejes claro que atacar a mi familia no es aceptable, que excluirnos de las celebraciones de nuestro propio hijo no es aceptable, que tratarme como un proyecto social no es aceptable. Y si ella no acepta esos límites, tendrá que vivir con las consecuencias de sus elecciones, igual que ahora. Martín permaneció en silencio por un largo rato, procesando todo lo que había aprendido y lo que significaba para su relación tanto con su madre como con su esposa. Finalmente, me miró con una expresión que era parte disculpa, parte determinación. Sophie, te debo una disculpa. Debería haber visto lo que estaba pasando y debería haberlo detenido. Debería habernos protegido a vos y a tu familia en lugar de justificar el comportamiento de mi madre. Martín, no necesito que me protejas. Necesito que seas mi compañero. Necesito que reconozcas cuando alguien está intentando dañar nuestro matrimonio y nuestra familia, incluso si esa persona es tu madre. ¿Qué querés que haga ahora mismo? Mamá está todavía en el club, lidiando con las secuelas de hoy. Va a esperar que te lleve conmigo para ayudar a limpiar el desastre.
Entonces vas a decepcionarla, porque no voy a rescatarla de una situación que creó al tratar mal a mi familia. Si quiere reparar esta relación, necesita empezar reconociendo qué hizo mal y haciendo reparaciones genuinas. ¿Cómo serían esas reparaciones genuinas? Miré alrededor de la sala de mi madre, a las caras de las personas que habían celebrado mi embarazo con alegría auténtica, a los regalos elegidos con amor y conocimiento personal, a la evidencia de lo que Clara había rechazado cuando decidió que mi familia no valía la pena incluir. Sería reconocer que estaba equivocada al excluir a mi familia. Sería disculparse directamente con mi madre y mi hermana por tratarlas como si no importaran. Sería comprometerse a incluirnos en futuros eventos familiares como iguales, no como casos de caridad que tolera de mala gana. Y si no puede hacer eso, aprenderá que hay consecuencias por intentar controlar y manipular a las personas. Aprenderá que no soy el tipo de mujer que se deja empujar o aislar de su familia. Y aprenderá que este nieto va a crecer conociendo ambos lados de su herencia, le guste, o no le guste, o no. Mientras Martín procesaba el ultimátum que le había dado, mi celular vibró con otro mensaje de texto. Este era de Clara en sí misma, y las palabras en la pantalla revelaban hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener el control de la narrativa sobre el desastre de hoy. El mensaje era breve pero cargado de implicaciones. Sofía, espero que estés satisfecha con la vergüenza que causaste hoy. Cuando estés lista para discutir esta situación como adulta, sabes dónde encontrarme. Algunos de nosotros entendemos la importancia de la lealtad familiar. Le mostré el mensaje a Martín, observando cómo su rostro cambiaba al leer las palabras de su madre. Esto no era una disculpa ni un reconocimiento de haber hecho algo mal. Era Clara posicionándose como la víctima y a mí como la agresora, preparando el terreno para la siguiente fase de su campaña para controlar cómo se entendía y resolvía este conflicto. «No va a disculparse, ¿verdad?», preguntó Martín, con un tono pesado por la certeza de que su comportamiento era exactamente tan calculado y manipulador como lo habíamos descrito. «No, no lo hará. Va a redoblar la apuesta y hará que esto sea culpa mía. Y le dirá a cualquiera que la escuche que soy desagradecida y grosera, que arruiné un evento hermoso que planeó con amor». Entonces, ¿qué pasa ahora? Miré a mi esposo, este hombre que amaba y que finalmente estaba siendo obligado a ver a su madre con claridad, y sentía una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por el dolor que esto le causaba, pero esperanza de que finalmente podríamos construir el tipo de matrimonio basado en el respeto mutuo y valores compartidos, en lugar de en el manejo de las expectativas de su madre. Ahora decidimos qué tipo de familia queremos ser. Decidimos si vamos a permitir que Clara Fernández dicte los términos de nuestras relaciones y la crianza de nuestro hijo, o si vamos a establecer límites y mantenernos en ellos, incluso si eso significa un conflicto continuo. ¿Con mi madre? Especialmente con tu madre. Porque, Martín, esto no va a mejorar por sí solo. Si no lo enfrentamos ahora, si no dejamos claro que tratar mal a mi familia tiene consecuencias, solo empeorará cuando llegue el bebé. Como si fuera una señal, mi celular sonó de nuevo. Esta vez era Lucas, y su voz llevaba la urgencia que sugería que la situación en el club había empeorado aún más antes. «Sophie, tenés que saber que mamá le está diciendo a todos los que quieran escuchar que vos y tu familia conspiraron para sabotear el shower. Dice que la señora Díaz y tus compañeras de trabajo fueron enviadas por vos para causar problemas y avergonzarla frente a sus amigas». La acusación era tan absurda que casi me reí, pero las implicaciones eran serias. Clara no solo se estaba negando a asumir la responsabilidad de sus acciones, estaba trabajando activamente para reescribir la historia, transformándose de perpetradora de una exclusión deliberada en la víctima de un ataque coordinado. «Lucas, ¿le dijiste que eso es ridículo? ¿Explicaste que la señora Díaz es nuestra vecina que buscaba a mi familia porque esperaba que estuvieran en mi baby shower?» «Lo intenté, pero no está escuchando a la razón ahora mismo. Está convencida de que todo esto fue orquestado para hacerla quedar mal». La situación se intensificaba, y mientras Clara seguía escalando su campaña, me di cuenta de que la verdadera confrontación apenas comenzaba. La exclusión deliberada de mi familia no era solo un evento aislado, era parte de una estrategia más grande, una que Clara estaba decidida a mantener a toda costa. Era hora de prepararme para una pelea que no solo definiría la relación con mi suegra, sino también el futuro de mi familia y el entorno en el que crecería mi hijo.
La confrontación llegó antes de lo esperado, presentándose en mi puerta 3 días después en la forma de Clara Fernández, acompañada por un hombre de traje caro que se presentó como su abogado, Dr. Ignacio Torres. Estaba en casa sola, habiendo tomado un día libre del hospital para procesar todo lo que había pasado y planificar los próximos pasos, cuando el timbre sonó a las 10 de la mañana. A través de la mirilla, vi a Clara parada en mi porche, con su cabello perfectamente peinado y su cartera de diseñador, luciendo como si se estuviera preparando para una batalla en lugar de intentar una reconciliación. Cuando abrí la puerta, no esperó una invitación para hablar. Sofía, necesitamos discutir lo que ocurrió el domingo y cómo vamos a avanzar. Este es mi abogado, Dr. Ignacio Torres, y está aquí para asegurar que nuestra conversación sea productiva y legalmente adecuada. La audacia de presentarse en mi casa con un abogado, convirtiendo mi sala en un campo de batalla legal por un conflicto sobre un baby shower, era tan asombrosa que por un momento no pude encontrar palabras. Me paré en la entrada, 7 meses embarazada, vestida con leggings y una remera vieja de Martín, enfrentándome a una mujer que había decidido que amenazar con acciones legales era preferible a admitir que había cometido un error. Clara, si querés conversar, podemos hacerlo, pero no me siento cómoda discutiendo asuntos legales sin mi propia representación presente. Su abogado dio un paso adelante, con una sonrisa practicada que probablemente costaba miles de pesos por hora. Señora González, no estamos aquí para iniciar disputas legales. Solo esperamos resolver algunos malentendidos que han creado tensión dentro de la familia. Quizás podríamos sentarnos y hablar con calma. Contra mi mejor juicio, los dejé entrar a mi sala, el mismo lugar donde Martín y yo habíamos pintado las paredes el año pasado preparando nuestro hogar para nuestra vida de casados, donde habíamos armado la cuna que Clara había comprado sin consultarnos, donde habíamos hablado de nuestros sueños para el hijo que estaba gestando. Ahora se sentía contaminado por la presencia de personas que veían mi embarazo como un problema social y legal para manejar, no como una ocasión para celebrar. Clara se instaló en mi sillón favorito con la confianza territorial de alguien reclamando dominio en terreno desconocido. Su abogado se sentó en el sofá, con un cuaderno legal y un lápiz listo para documentar cualquier admisión o cumplimiento que esperaban extraer. Toda la escena era surrealista, como si estuviera viviendo dentro de un drama televisivo sobre disfunciones familiares y manipulación legal. Sofía, comenzó Clara, con una voz que apenas ocultaba una hostilidad subyacente bajo una fachada de calidez falsa. Quiero que entiendas que nunca tuve la intención de que el evento del domingo causara dolor. Solo intentaba crear una celebración elegante que te presentara a conexiones sociales que podrían beneficiar tu futuro y el de tu hijo. La fraseología cuidadosa, claramente ensayada con su abogado, estaba diseñada para sonar como una disculpa mientras reforzaba su posición original de que excluir a mi familia había sido una estrategia social razonable. No estaba admitiendo un error, estaba explicando por qué su error estaba justificado y era beneficioso. Clara, vos deliberadamente excluiste a mi madre y mi hermana de mi baby shower mientras invitabas a personas que apenas conozco. Eso no fue sobre conexiones sociales ni celebraciones elegantes. Fue sobre control y desprecio. Su abogado carraspeó, una interrupción practicada para redirigir la conversación hacia terreno legal más seguro. Señora González, mi clienta está preocupada por algunas afirmaciones que se han hecho sobre su carácter y motivaciones. Ha habido acusaciones de racismo y sabotaje familiar deliberado que podrían considerarse difamatorias si continúan circulando en la comunidad. La amenaza era clara, aunque envuelta en lenguaje legal. Estaban aquí para silenciarme, para asegurarse de que la versión de los hechos de mi familia no se extendiera más allá de nuestro círculo inmediato, para contener el daño a la reputación de Clara antes de que afectara su posición social en el club o en la familia extendida de Martín. ¿Me están amenazando con demandarme por contar la verdad sobre lo que pasó en mi propio baby shower? Solo pedimos que seas consciente del impacto que acusaciones no fundamentadas pueden tener en las relaciones y reputaciones, respondió el abogado con suavidad. A veces, los conflictos familiares pueden escalar más allá de su alcance original cuando las emociones están altas y las historias se exageran al contarlas. Clara se inclinó hacia adelante, su expresión pasando de una calidez falsa a algo más duro y calculado. Sofía,
he invertido mucho tiempo y dinero considerable en crear oportunidades para que seas aceptada en círculos sociales que podrían beneficiar el futuro de tu hijo. Las conexiones que he construido, las relaciones que he cultivado, estas cosas tienen un valor que va mucho más allá de una sola fiesta. Si seguís dañando mi reputación con estas acusaciones, estarás perjudicando las perspectivas de tu propia familia en esta comunidad. La máscara finalmente se deslizó, revelando la naturaleza transaccional de cómo Clara veía las relaciones y las dinámicas sociales. En su mente, me había estado haciendo un favor al intentar separarme de mi origen cultural y conexiones familiares, y yo debería estar agradecida por sus esfuerzos para convertirme en alguien más aceptable para su círculo social. El hecho de que yo prefiriera mis relaciones auténticas a las suyas manufacturadas era incomprensible para ella. Un rechazo de beneficios que no podía entender que alguien rehusara. Clara, no quiero ser aceptada por personas que juzgar mi valor basándose en los ingresos de mi familia o su origen cultural, y definitivamente no quiero que mi hijo crezca pensando que así funcionan las relaciones. El abogado sintió que la conversación se movía en direcciones que no servirían a los intereses de su clienta y quiso intervenir de nuevo con eficiencia practicada. Señoras, enfoquemos en encontrar un camino adelante que funcione para todos. La señora Fernández está preparada para hacer ciertas acomodaciones para abordar las preocupaciones de inclusión familiar, y a cambio, pedimos garantías de que la discusión pública sobre los eventos del sábado se limite a los familiares cercanos. ¿Qué tipo de acomodaciones? La sonrisa de Clara regresó, del tipo que sugería que creía estar siendo increíblemente generosa. Estoy dispuesta a organizar otra celebración, algo más sencillo, que pueda incluir a tu familia. Tal vez un asado en mi casa, algo menos formal que el evento del club. La oferta revelaba cuán completamente malinterpretaba la naturaleza del daño que había causado. Pensaba que se trataba de preferencias de planificación de fiestas o selecciones de lugar, de que mi familia se sentía excluida de un evento exclusivo. No entendía que el daño era sobre respeto e inclusión, sobre ser valorados como iguales en lugar de acomodados a regañadientes como una idea secundaria a su agenda social principal. Clara, el problema no es que mi familia quería ir a un club. El problema es que planeaste una celebración de mi embarazo y decidiste que las personas que me criaron no eran lo suficientemente importantes para incluirlas. Un asado de compensación no aborda ese desprecio fundamental. ¿Qué lo abordaría?, preguntó su abogado, claramente esperando encontrar algún compromiso que terminara con este conflicto sin requerir que Clara admitiera una culpable significativa. Antes de que pudiera responder, escuché la camioneta de Martín en el driveway. Estaba regresando de casa temprano del trabajo, probablemente habiendo oído de Lucas o alguien más que su madre estaba planeando esta intervención legal. Parte de mí estaba aliviada de que estuviera presente para esta conversación, pero otra parte estaba nerviosa sobre si me apoyaría o intentaría negociar algún tipo de compromiso que protegiera los sentimientos de su madre a costa de una responsabilidad real. Martín entró por la puerta principal, aún con su ropa de trabajo, y se detuvo en seco cuando vio la escena. Su expresión pasó por sorpresa, confusión, y luego una furia cansada que me decía que finalmente estaba comenzando a entender el alcance completo de lo que enfrentábamos. Ma, ¿qué estás haciendo aquí con un abogado? El comportamiento de Clara cambió al instante en presencia de su hijo, volviéndose más suave y vulnerable, la actuación de una madre que está siendo atacada injustamente y necesita protección. Martín, querido, esperaba que pudiéramos resolver este malentendido familiar antes de que escale más aún. Sofía parece decidida a pintarme como una villana, y pensé que tener un asesor legal presente podría ayudarnos a comunicarnos de manera más efectiva. No hay nada de neutral en presentarte con un abogado en nuestra casa, mamá. Eso es intimidación, no comunicación. Su abogado intervino con suavidad, claramente acostumbrado a manejar dinámicas familiares en situaciones de alta tensión. Señor Pérez, su madre solo está intentando proteger los intereses de todos. Los conflictos familiares a veces pueden tener implicaciones legales que es mejor abordar de manera proactiva en lugar de reactiva. Martín miró entre su madre, su abogado y yo, y pude verlo procesando las implicaciones completas de lo que estaba ocurriendo. Su madre no había venido aquí para disculparse o reparar. Había venido para controlar la narrativa y silenciar la oposición a través de amenazas legales.
La mujer que decía amarlo y querer lo mejor para su familia estaba dispuesta a aterrorizar a su esposa embarazada antes que admitir que había cometido un error. ¿Qué tipo de implicaciones legales estamos hablando? ¿Difamación, acoso, interferencia con relaciones comerciales? Cuando los conflictos familiares se derraman en acusaciones públicas sobre el carácter y las motivaciones, a veces pueden cruzar límites legales. ¿Estás amenazando con demandar a mi esposa? Clara se apresuró a responder antes de que su abogado pudiera hacerlo, claramente reconociendo que los instintos protectores de Martín se estaban activando de maneras que podrían no servir a sus intereses. Por supuesto que no, cariño, solo estamos intentando asegurarnos de que todos entiendan la importancia de mantener los asuntos familiares en privado y manejar los desacuerdos con discreción. ¿Al traer un abogado a nuestra casa para amenazar a Sofía? Nadie está amenazando a nadie, dijo el abogado, aunque su presencia sugería lo contrario. Solo estamos teniendo una conversación sobre cómo avanzar de una manera que proteja los intereses de todos y mantenga la armonía familiar. Martín se sentó a mi lado en el sofá, su presencia física una señal clara de qué lado estaba eligiendo en este conflicto. Cuando habló, su voz era calma pero absolutamente segura. Así es como vamos a hacer esto, mamá. Vas a disculparte con Sofía Martínez y su familia por excluirlos del baby shower. Vas a reconocer que fue un error y que fue doloroso, y vas a comprometerte a incluirlos en futuros eventos familiares como iguales. Si no podés hacer eso, entonces vas a tener un acceso muy limitado a nuestro hijo. El silencio que siguió estaba pesado con sorpresa y la certeza de que las dinámicas familiares acababan de cambiar de manera fundamental. Clara había esperado que Martín mediara entre su madre y su esposa, que encontrara un compromiso que le permitiera mantener su posición mientras hacía concesiones mínimas. En cambio, había trazado una línea clara y la obligaba a elegir entre su orgullo y su relación con su nieto. Martín, no podés hablar en serio. ¿Realmente mantendría a mi nieto lejos de mí por un malentendido sobre la planificación de una fiesta? No es sobre planificación de fiestas, mamá. Esto es sobre respeto e inclusión, y sobre qué tipo de familia vamos a ser. La familia de Sofía ha sido nada más que acogedora conmigo desde el día que nos conocimos. Me han tratado como a un hijo. Me han incluido en cada celebración. Me han hecho sentir que pertenezco. Y vos le pagaste esa bondad excluyéndolos de celebrar a su propio nieto. La compostura de Clara finalmente se quebró, mostrando la desesperación bajo su control cuidadosamente mantenido. Estaba intentando ayudarla, Martín. Intentaba presentarla a personas que podrían beneficiar el futuro de tu familia. Su background, la situación económica de su familia, estas cosas importan de maneras que sos demasiado joven para entender. Ahí está, dije en voz baja. La verdadera razón por la que hiciste esto. No fue por ayudarme, Clara. Fue porque crees que mi familia no es lo suficientemente buena para tu mundo, y querías moldearme en alguien que encajara en tu idea de lo que debería ser la esposa de Martín y la madre de tu nieto. Clara abrió la boca para protestar, pero Martín levantó una mano, deteniéndola antes de que pudiera hablar. Mamá, para. Cada palabra que decís lo empeora. No se trata de conexiones sociales ni de beneficiar a nadie. Se trata de que trataste a la familia de mi esposa como si no valieran nada, y ahora estás intentando justificar eso con excusas clasistas que son inaceptables. El doctor Torres, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, intentó recuperar el control. Señor Pérez, entiendo que las emociones están a flor de piel, pero tal vez podríamos enfocarnos en una solución práctica en lugar de profundizar en desacuerdos pasados. Pero Martín ya no estaba escuchando al abogado. Su atención estaba fija en su madre, y por primera vez vi en sus ojos una claridad que no había estado allí antes, una comprensión de lo que Clara había estado haciendo y lo que significaba para nuestra familia. No va a haber soluciones prácticas hasta que mi madre reconozca lo que hizo mal. No voy a negociar el respeto por mi esposa y su familia. Clara, acorralada por las palabras de su hijo y la presencia de su propio abogado como testigo, pareció desinflarse por un momento. Pero su orgullo era demasiado fuerte, su necesidad de control demasiado arraigada. Se puso de pie, alisando su vestido con manos temblorosas, y habló con una voz que intentaba recuperar su autoridad. Martín, estás cometiendo un error. Tu lealtad debería estar con tu familia, con la gente que te crió y te dio todo.
Sofía y su familia tal vez no lo entiendan ahora, pero con el tiempo verán que todo lo que hice fue por el bien mayor. Martín también se puso de pie, su altura y presencia llenando la sala de una manera que hacía que Clara pareciera más pequeña de lo que jamás la había visto. Mi lealtad está con mi esposa y mi hijo, mamá. Y si no podés aceptar eso, si no podés tratar a la familia de Sofía con el mismo respeto que exigís para vos misma, entonces no vas a ser parte de nuestras vidas de la manera que esperabas. El ultimátum colgó en el aire como una sentencia. El doctor Torres cerró su cuaderno, reconociendo que no había nada más que ganar aquí. Clara tomó su cartera, su rostro una máscara de furia contenida y humillación. Esto no termina acá, Martín. No voy a ser apartada de la vida de mi nieto por un malentendido. Pero mientras hablaba, su voz carecía de la convicción que solía tener. Por primera vez, parecía entender que había subestimado la fuerza de los lazos que estaba intentando romper. Sin decir otra palabra, salió de la casa, seguida por su abogado, quien me ofreció un asentimiento rígido como despedida. La puerta se cerró tras ellos, dejando un silencio que se sentía tanto liberador como cargado de incertidumbre. Martín se giró hacia mí, su expresión una mezcla de agotamiento y determinación. Sophie, lo siento. Debería haber visto esto hace mucho tiempo, debería haber detenido a mi madre antes de que llegara tan lejos. Me acerqué a él, tomando sus manos y sintiendo el peso de lo que acabábamos de enfrentar juntos. Martín, lo que importa es que lo ves ahora, y lo que importa aún más es lo que hagamos a partir de aquí. Asintió, sus ojos buscando los míos en busca de seguridad. ¿Cómo seguimos adelante? No quiero que nuestro hijo crezca en medio de este tipo de conflictos. Seguimos adelante siendo claros sobre lo que aceptaremos y lo que no. Establecemos límites con tu madre, y si no los respeta, tomamos decisiones que protejan a nuestra familia. Pero también seguimos adelante celebrando lo que tenemos, una familia que nos ama, un bebé en camino, y un matrimonio que puede superar esto si trabajamos juntos. Esa noche, después de que Martín se duchara y compartiéramos una cena tranquila, hablamos durante horas sobre lo que queríamos para nuestro hijo y cómo aseguraríamos que creciera rodeado de amor y respeto. Decidimos buscar terapia de pareja, no porque nuestro matrimonio estuviera roto, sino porque queríamos herramientas para navegar las complejidades de las dinámicas familiares y las presiones externas. También acordamos que cualquier interacción futura con Clara estaría condicionada a su disposición para reconocer su comportamiento y hacer esfuerzos genuinos para reparar el daño. No sería fácil, y sabíamos que su orgullo podría impedirle cumplir con esas condiciones, pero estábamos preparados para mantenernos firmes, incluso si eso significaba limitar su papel en nuestras vidas. Los días siguientes trajeron una calma inesperada. Mi familia, al enterarse de la confrontación con Clara y su abogado, se unió aún más, ofreciendo apoyo en formas grandes y pequeñas. Mi madre comenzó a planificar una reunión familiar para después del nacimiento del bebé, una oportunidad para fortalecer los lazos que Clara había intentado debilitar. Camila, siempre la investigadora, mantuvo un ojo en las redes sociales de Clara, notando que había estado inusualmente silenciosa desde el desastre del baby shower. Laura, mi colega, me envió un mensaje disculpándose por compartir las fotos sin saber el contexto completo y prometió ser más cuidadosa en el futuro. Incluso la señora López, nuestra vecina, pasó por casa con una bandeja de pastelitos y una advertencia severa de que esa mujer del club mejor no se meta con los Ramírez de nuevo. Clara, por su parte, no intentó contactarnos directamente durante las semanas siguientes. Lucas nos informó que estaba tomándose un tiempo para reflexionar, aunque sospechábamos que estaba más enfocada en salvar su reputación entre sus amigas del club que en abordar el daño que había causado. Martín, mientras tanto, comenzó a abrirse más sobre su infancia y la presión constante de cumplir con las expectativas de su madre. Cada conversación nos acercaba más, ayudándonos a reconstruir la confianza que se había visto sacudida por el conflicto. El nacimiento de nuestro hijo, Tomás, en julio, marcó un nuevo capítulo. Fue un parto largo pero sin complicaciones, y cuando sostuve a mi bebé por primera vez, rodeada por Martín, mi madre y Camila, sentí una paz que no había conocido en meses. La sala de maternidad del hospital italiano estaba llena de risas y lágrimas mientras mi familia celebraba la llegada de Tomás, cada uno tomando turnos para sostenerlo y susurrarle promesas de amor.
Martín, con lágrimas en los ojos, me miró y dijo: «Este es el tipo de familia que quiero que tenga. Una que lo ame sin condiciones». Asentí, sabiendo que habíamos tomado las decisiones correctas, incluso las difíciles, para asegurar que nuestro hijo creciera en un entorno donde el respeto y la inclusión fueran los cimientos. Clara finalmente rompió su silencio una semana después del nacimiento de Tomás, enviando un correo electrónico cuidadosamente redactado que era más una solicitud de acceso que una disculpa. Expresaba su deseo de conocer a su nieto y ofrecía organizar una pequeña reunión para presentarlo a la familia de Martín. No mencionaba el baby shower, la exclusión de mi familia, ni las amenazas legales, y su tono sugería que esperaba que simplemente siguiéramos adelante como si nada hubiera pasado. Martín y yo discutimos el correo durante horas, sopesando nuestras opciones y lo que sería mejor para nuestra familia. Finalmente, le respondimos juntos, dejando claro que cualquier relación con Tomás dependería de su disposición a disculparse directamente con mi familia y demostrar un cambio genuino en su comportamiento. También establecimos que cualquier reunión futura sería en nuestros términos, en un espacio donde mi familia fuera incluida como igual. No recibimos una respuesta inmediata, y parte de mí se preguntaba si Clara alguna vez sería capaz de tragarse su orgullo lo suficiente como para cumplir con esas condiciones. Pero también sabía que, independientemente de lo que ella eligiera, nuestra familia estaba completa sin su aprobación. Teníamos el amor de mi madre, la ferocidad de Camila, la fuerza tranquila de mi padre, y la comunidad de amigos y vecinos que habían demostrado su apoyo una y otra vez. Teníamos a Martín, que había elegido ponerse de nuestro lado incluso cuando significaba enfrentarse a su madre. Y, sobre todo, teníamos a Tomás, cuyo futuro estaba lleno de posibilidades porque habíamos luchado para proteger los valores que lo moldearían. Mientras escribo esto, Tomás duerme en su cuna junto a mí. El suave ritmo de su respiración un recordatorio de todo lo que hemos superado y todo lo que aún está por venir. Las calles de Palermo están tranquilas esta noche, el aroma de los jacarandás flotando en la brisa de verano. Martín está en la cocina, preparando mate para compartir mientras planeamos nuestro primer viaje familiar, una visita a la casa de campo de mis tíos en las afueras de Buenos Aires. Es un lugar donde Tomás aprenderá a correr en la hierba, a escuchar las historias de sus abuelos y a crecer sabiendo que pertenece a una familia que lo ama exactamente como es. Clara Fernández aún puede decidir cómo quiere encajar en esta historia, si como una abuela que aprende a respetar los lazos que intentó romper o como una figura distante que eligió su orgullo por encima de su familia. Pero esa es su decisión, no la nuestra. Nosotros ya hemos elegido nuestro camino, uno construido sobre amor, inclusión y la fuerza inquebrantable de una familia que sabe su valor.